Buenas tardes a todos. Lo primero, disculpen el retraso. Son problemas de los primeros actos, pero bueno. Bienvenidos a todos a esta mesa redonda con motivo de las 8ª elecciones al Parlamento Europeo, desde las primeras que se celebraron en 1979. El 25 de mayo los españoles elegiremos a 54 de los 751 europarlamentarios que nos representarán durante los próximos 5 años. Pero antes de comenzar con el debate en sí mismo, cedo la palabra a Didier Martín Díaz, presidente de la Asociación Jóvenes por el Mérito Político, que coorganiza junto con la Universidad Pontificia de Comillas este acto. Excelentísimo señor don Jaime Gaitán, embajador del Principado de Andorra ante el Reino de España, vicedecano de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, autoridades académicas, profesores de esta casa, señoras y señores, compañeros y amigos. Decía Platón que el precio que pagarás por no participar en política es que gobernarán por ti otros que sí se ocuparán de ella. Y cuánta razón tenía. Los estudiantes solemos caer muy fácilmente en esa tentación. Nos centramos en lo meramente académico, para después, cuando ya somos adultos, pasar a dedicarnos a lo estrictamente profesional. Por eso os hemos citado hoy aquí, a menos de una semana de que empiecen los exámenes en nuestra universidad. Porque mientras nosotros no le prestamos atención a la política, mientras no dedicamos una parte de nuestro tiempo a ella, otros sí que lo están haciendo por nosotros. Y a la vista están los resultados. Y no es que ser buenos estudiantes ni ser dedicados trabajadores no sea necesario, que lo es, y mucho. Pero creemos que la sociedad, en esta hora de España, reclama de nosotros algo más, un esfuerzo mayor. Porque el que aprende y aprende y no comparte con los demás lo que sabe, el que trabaja y no pone lo suyo al servicio de un fin mayor, es como el que ara y no siembra nada. Y creemos que ha llegado la hora de sembrar en el yermo panorama de la política de España. Y a sembrar la primera semilla nos han ayudado personas a las que debo dar sinceramente las gracias antes de continuar, pues son ellos quienes han hecho posible que estemos hoy aquí. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, la universidad, que nos ha apoyado y alentado desde el primer día a construir este proyecto. Y en segundo lugar, y principalmente, a todos y cada uno de los miembros fundadores de Jóvenes por el Mérito Político. Ignacio Fácil, Carlos Pascual, Carlos Velando, Héctor Guarro, Carlos Rodríguez, Esther Romay y Joaquín Abril Martorell, además de Javier Alberite, que moderará el debate. Estudiantes de distintas universidades, de la Autónoma, de aquí de Comillas, de la UNED, que también vienen de distintos puntos de España, desde Málaga a Huesca, desde Valencia y Barcelona hasta La Coruña y Pontevedra. También con distintas posiciones políticas. Algunos son más liberales, otros de centro, otros más conservadores, pero con un objetivo y un propósito común: hacer que sea posible otra forma de hacer política, una política mejor. Y para comenzar este camino hemos elegido el acto de hoy. Intentamos que nada en él sea una casualidad. Primero, no es una casualidad que este debate le anteceda la Declaración por la Regeneración Democrática de la Vida Pública en España, realizada por la Unión de Universidades Jesuitas, UNIGES. La universidad se ha hecho consciente de su responsabilidad ante los problemas de la vida pública y nosotros compartimos plenamente esa preocupación. Segundo, tampoco es casualidad que nos acompañen 3 destacados líderes de formaciones surgidas de la incapacidad de los partidos tradicionales de dar respuesta a las situaciones y demandas que plantean los ciudadanos. Y esto no es que sea malo, sino más bien al contrario. Creemos que lo que hace es ayudar a madurar a nuestra muy joven democracia. Partidos de muy distinta tendencia, es cierto, dentro del espectro político, pero que abogan, sin excepción, por democracia interna en la elección de sus candidatos. Porque no podemos reducir la participación política a introducir en una urna cada 4 años una papeleta que contenga una lista elaborada por otros. Y tercero, no es casualidad, ni muchísimo menos, que hayamos elegido el mérito como la máxima de nuestra asociación. Un mérito que no entendemos como un simple eslogan,
sino que creemos verdaderamente que hay que hacer méritos para desempeñar cualquier puesto de responsabilidad política. Creemos que hay que ganárselo con talento y con esfuerzo, porque no concebimos la política como un fin en sí mismo para llegar al poder y ejercer un cargo, sino que la entendemos como un medio, como una herramienta para cambiar la sociedad. Solo así lograremos que los mejores lleguen al gobierno. Pero hablar del gobierno de los mejores justo hoy, cuando son la corrupción, la mediocridad, la mala gestión, los nombres que se asocian normalmente a la política. Diréis, estos chicos están locos. Pues quizá lo estemos, pero desde luego lo que creemos es que precisamente ahora, cuando es el desprestigio lo que define a la política, es más que nunca necesario devolver el talento y la honradez al ejercicio político. Coincidimos de nuevo con Platón, en que de noche sobre todo es cuando más sentido tiene creer en la luz. Y es que todos los jóvenes aquí presentes simpatizáis o pertenecéis a algún partido político y a otros sencillamente no os acaba de convencer ninguno. Y eso es bueno, es sano y es natural. Y precisamente por ello os decimos hoy a todos vosotros, os necesitamos. Porque nuestra asociación es independiente de cualquier partido político, pero desde un principio es profundamente dependiente de la juventud. Independencia que no es indiferencia, ni muchísimo menos abstención, porque si no, no estaríamos hoy aquí. Independencia para que nos guíen nuestros principios y no las encuestas. Independencia para que nos guíen nuestras convicciones y no ningún cálculo electoral. Independencia basada en la firme convicción de que ante la falta de formación y verdadero debate de nuestros políticos, es más que nunca necesario que los jóvenes comiencen a reflexionar mediante la seria discusión de ideas y actúen para alcanzar un único objetivo, la concordia entre los españoles. Hoy, las generaciones adultas nos entregan el testigo. Bueno, la verdad es que algunos se resisten. Aquí siguen batallando. En cualquier caso, lo cierto es que poco a poco los jóvenes vamos recibiendo la herencia de la responsabilidad política. Y esta es una herencia que no queremos, no vamos a aceptarla a beneficio de inventario, sino que nos hacemos responsables de toda ella, con sus bienes y con sus deudas. Y aunque estas últimas, las deudas, sean muchas, son muchos los retos, los problemas, los conflictos sociales, políticos, territoriales, creemos que es justo afirmar, y lo hacemos convencidos y con orgullo, de que también son muchos los bienes. Tenemos un gran patrimonio, todo el potencial de nuestra nación, la capacidad de su gente y su valentía. Y creemos que muchos de ellos están todavía sin desaprovechar. Así que lo que queremos hacer desde el minuto 1 es deshacernos del absurdo complejo de ser españoles, de imitar a otros, porque nos sentimos profundamente orgullosos y queremos retomar el pulso y las riendas de nuestra historia y nuestro papel en las relaciones internacionales. Si durante muchos siglos los españoles supimos ser líderes y referentes para el resto del mundo en la política, en el arte, en la cultura, en la religión, yo os pregunto, ¿por qué no podemos volver a serlo ahora? Buscamos también adoptar otra estrategia, cambiar nuestra imagen por esta de los jóvenes que, para expresar su descontento, su disconformidad, recurren al enfrentamiento directo, e incluso en ocasiones a la violencia, como desgraciadamente hemos visto hace muy pocas semanas. Aquí se presenta una juventud totalmente distinta, una que confía en el diálogo y en la discusión, y también en la crítica, ¿por qué no decirlo? Pero una crítica constructiva. Así también se puede hacer, mejor dicho, solo así se puede conseguir los cambios y las reformas necesarias. Y es que creemos, como Ortega, que el progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en preservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Pero obras son amores y no buenas razones. Después de todo esto os preguntaréis, ¿qué es lo concreto que os proponemos? ¿Cuáles son las actividades que queremos hacer? Pues queremos centrarlas en dos ámbitos, aprender y expresarnos. En primer lugar, aprender, a través de actos como el de hoy, en los que empaparnos del conocimiento, la experiencia de políticos, de diplomáticos, de emprendedores o de empresarios. El siguiente de ellos, aprovecho la ocasión para anunciarlo, será en junio, en el Colegio de Abogados de Madrid, en colaboración con la agrupación de jóvenes abogados, y versará sobre la justicia y la reforma que de ella se propone en nuestro país.
Y en segundo lugar, expresarnos a través de 2 actividades, organizando modelos parlamentarios y publicando una revista, para que la voz, el pensamiento y la reflexión de los jóvenes sean escuchadas, sean leídas y, lo más importante, tengan repercusión. Y quiero adelantar también que en este ámbito ya hemos comenzado a trabajar en la organización de un modelo internacional de Naciones Unidas en Madrid, que se celebrará en febrero del próximo año. En definitiva, creemos que ha llegado la hora de hablar, de discutir y de ponernos manos a la obra en la regeneración política de nuestro país. Este es nuestro momento, es el momento de todos. Y para finalizar, solo quiero deciros una cosa. Si yo estoy hoy aquí, delante, y tengo el honor, el privilegio de dirigirme a todos vosotros, es porque un día, unos pocos estudiantes, como los que estáis hoy aquí, pusimos una idea en común. Y otros pocos más nos ayudaron y alentaron. Y otros pocos más os habéis sumado viniendo esta tarde. Y es que solo así, uno a uno, con determinación y con un propósito común, los jóvenes podemos, en cierta forma, comenzar a cambiar las cosas. Por ello, no me queda más que preguntaros, ¿podemos contar con vosotros para esta tarea? ¿Estáis dispuestos a acompañarnos en la regeneración de la política española? Yo entiendo que si los jóvenes ponemos nuestra inteligencia a trabajar, seremos sin duda capaces de ellos. Que no nos sea impuesto el castigo del que hablaba Platón. Que seamos nosotros mismos los que nos ocupemos de nuestro futuro. Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Muchas gracias. Gracias, Didier. Comenzaremos ahora con la mesa redonda que motiva este acto y cuyo tema es, recordamos, las elecciones europeas, y empezamos lanzando la primera cuestión, si les parece, de cómo atajar esa relación de desafección política que existe entre los ciudadanos y nuestros representantes europeos que elegimos. Antes de ello, quisiera empezar lanzando un mensaje de disculpa. Disculpas porque en el cartel y a lo largo de la preparación de este acto se había anunciado que iba a estar aquí un representante de la agrupación política Podemos. Lo cierto es que a última hora, ayer mismo, nos avisaron desde Podemos de que decidían no venir a este acto y, por lo tanto, en lugar de 4 representantes, contaremos tan solo con 3 representantes de 3 partidos que actualmente no detentan representación en el Parlamento Europeo y que procedo a presentar ahora mismo. Inmediatamente a mi izquierda se encuentra don Juan Carlos Girauta, es periodista y jurista, ha participado en diversas tertulias de ámbito político y también ha escrito varios libros, el último de los cuales se titula Votaré no a la secesión de Cataluña, si no me equivoco. Es, además, el número 2 por las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Bienvenido, señor Girauta. Bien hallado. A mi derecha, inmediatamente, se encuentra don José Luis González Quirós, licenciado y doctorado cum laude en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor y catedrático de esta misma materia en diversos organismos y es actualmente profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha participado en más de 150 conferencias y ponencias de todos los ámbitos y actualmente es el número 4 por las listas de Vox al Parlamento Europeo, además de vicepresidente de este partido. Bienvenido, señor González Quirós. Muchas gracias. Y, por último, al final de la mesa, a mi derecha, tenemos a don Rafael López Díez, abogado y político. Ha sido ponente invitado en el Parlamento Europeo y es actualmente secretario general de Alternativa Española, además de cabeza de lista por el partido Impulso Social, que aúna los sentimientos de Comunión Tradicionalista Carlista, Familia y Vida y Alternativa Española. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, así pues, y si les parece, comencemos con el señor González Quirós. Sí, pues muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer y un honor estar en este aula querida, porque he tenido la suerte de estar en otras 2 ocasiones con temas de mi trabajo profesional, una vez presentando un libro mío hace ya 6-7 años y hace relativamente menos un día presentando una iniciativa en Internet bastante peculiar que se llama Don't Know Net y, por tanto, me siento en casa. Y luego me siento muy agradecido porque me hayan invitado a participar junto con otros colegas y otros compañeros de distintas opciones políticas, una asociación tan benemérita y tan extraordinariamente rara en este país como es una asociación de jóvenes por el mérito. Para nuestra desgracia, en España el mérito es una cosa
más bien prohibida. El mérito está mal visto. Esto de tener mérito, aquí lo que cuenta es tener enchufes, tener amigos o ser de una buena familia. Pero tener mérito es una cosa, en fin, un poquito vergonzosa, ¿no? De manera que unos señores se atrevan a titularse de esa manera y además demuestren que efectivamente tienen mérito, porque hemos oído una intervención inicial de Didier digna de las mejores reuniones, de las mejores asambleas, un discurso verdaderamente modélico, pues me hace sentirme especialmente orgulloso de estar aquí y, por supuesto, agradezco a la Universidad de Comillas la invitación, el haber cedido el lugar y a todos ustedes esa cara de atención tan extraordinaria que están poniendo, que está muy por encima de mis posibilidades, ¿no? La pregunta que nuestro moderador nos lanzaba es cómo se puede remediar la distancia que hay entre los españoles y sus representantes europeos. Bueno, esa pregunta es una pregunta que no se puede hacer sin hacer una pregunta previa que es más general y que tiene enorme interés, que es cómo se puede remediar la distancia que hay entre los ciudadanos y sus representantes políticos. Es decir, cómo se puede remediar un problema que, dígase lo que se diga, es muy peculiar de este país, muy desgraciadamente peculiar de este país, que es la enorme desafección entre los ciudadanos y la clase política. Los políticos en general no tienen buena fama, no tienen mucho mérito, tienen más bien mala fama porque forma parte del oficio el concitar la sospecha de diversas maniobras oscuras. Pero el caso español es un caso muy llamativo. Yo creo, no me atrevo a asegurarlo porque lo que me queda de científico con vocación empirista me impide hacer esa aseveración, pero creo firmemente que es difícil encontrar un país de nuestro nivel, o un poco por encima o un poco por debajo desde el punto de vista cultural y político, en el que haya un 30 y tantos % de ciudadanos que realmente piensan que los políticos son un problema. Eso es una cosa realmente peculiar. Y mucho más peculiar que eso haya sucedido en un periodo tan corto de tiempo. Porque esa no era la situación hace sencillamente, por poner una fecha convencional, 12 años. Vamos a decir 15 o 20, no era así. No es que los políticos, ya insisto, en general, ser político es un poco menos, tiene un poco de fama, un poco menos de mala fama que ser, por ejemplo, actor o cosas así, pero bueno, aquí hemos llegado a unos extremos realmente llamativos, ¿no? Y eso debería ser objeto de examen, ¿no? Y el examen tendría que comenzar por ser un examen del conjunto, porque la política es una actividad que no se puede desgajar del todo. Me refiero del todo en el que está inserta. La política es un reflejo particularmente nítido de la realidad de un país. Es imposible que haya un país bueno con una política mala. Y es imposible que haya un país malo con una política buena, por decirlo de la manera más breve. Y eso significa que los ciudadanos, cuando piensen en este asunto, deberían de tender a pensar no solo en lo malos que son los políticos, sino en lo malos que son los ciudadanos que consienten que los políticos sean tan malos. Yo suelo citar muchas veces una frase de un filósofo que no tiene demasiada buena fama en ambientes, digamos, católicos, ¿no? Pero que a mí personalmente me parece un gran filósofo con el que he aprendido mucho y con el que discrepo muchísimas otras cosas, pero un filósofo inglés especialmente irónico era Lord Russell. Lord Russell dijo en una ocasión, y a mí me gusta repetirlo, que es imposible que en una democracia los representantes sean peores que los representados, porque si fuesen, por hipótesis, peores los representantes que los representados, peores serían los representados por haberlos elegido. Cosa que es un teorema. Es decir, si estuviésemos en clase de lógica, que es una de las muchas cosas que he tenido que explicar a lo largo de mi vida, se lo formalizaría, es un teorema, es indiscutible, ¿no? Pero pone de manifiesto una verdad profunda, que es que, en el fondo, los defectos de los políticos españoles son sencillamente los defectos de los españoles. Hay un defecto que los políticos españoles tienen y que no deberían tener, que es que la función política tendría que tener una cierta... perdón, ¿cuántos minutos me dais? Porque a mí me tiene que venir a parar la Guardia Civil. Sin nada. No, 5 minutos, por ejemplo. 5 minutos. Pues me avisáis, ¿cuántos llevo? Por ahí. Acabo rápido. Gracias. No, es que, en fin, como estoy en un aula y soy profesor, pues las clases son de 1 hora y media, o sea, si no me dicen nada, sigo, ¿no? ¿Qué
que es efectivamente la no ejemplaridad de los políticos. Es decir, eso es lo dramático. Quizá, como se ve mejor, es con la corrupción. La corrupción es muy normal. Y además solo se puede corromper quien puede, quien maneja cosas en un clima en que no hay transparencia. Muchos de nosotros seríamos corruptos si tuviésemos las posibilidades que tienen los que efectivamente han sido corruptos. No nos engañemos. Ahora, el problema no es que haya una corrupción, el problema es que la corrupción no se persiga. El problema es que exista un sistema, como el que existe efectivamente en España, por el cual la corrupción se justifica en el fondo, se disculpa, se disimula, se aplaza, se judicializa, se hace lo que sea con ella, menos atacarla a fondo. Termino con un ejemplo que entenderán todos ustedes, es muy sencillo. ¿Cómo es posible que los españoles aguanten tranquilamente una explicación como la que da el señor Bárcenas, que está en la cárcel sin que se sepa muy bien por qué está? Pero supongo yo que casi todos los españoles pensamos que merece estar en la cárcel, pero el título jurídico por el cual está en la cárcel dista bastante de ser claro, a mi modo de ver, ¿no? No soy jurista, pero resulta que la acusación es que tiene 45 millones que no son suyos, que los ha robado. Pero todo el que roba, roba a alguien. No puede existir un robo sin robado. Eso es un milagro. Un robo, tiene que haber un robado. Y bueno, pues la sociedad española no se pregunta quién es el robado. Y el robado, que seguramente existe, no dice he sido yo. Y todos seguimos hablando de este caso como si estuviésemos investigando algo. No estamos investigando nada, estamos encubriendo un procedimiento habitual de lo que ustedes saben perfectamente, igual que yo, de financiación de los partidos políticos, de corrupción institucionalizada, de robo en los contratos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso tienen la culpa los que lo hacen? Claro que sí. Pero también tenemos la culpa los que soportamos que eso se haga y los que seguimos votando como si eso fuese una conducta normal, que todos los demás conestamos diciendo no, yo prefiero que me robe este que es de los míos a que me robe aquel que no es de los míos. Entonces, ese es el problema. El problema en España es que la democracia, termino ya de verdad, la democracia la hemos hecho copiando. ¿Copiando qué? Las fórmulas jurídicas. Pero es que la democracia, aparte de las fórmulas jurídicas, es una forma moral y cultural de comportarse. Y ahí es donde la democracia española tiene un suspenso enorme. Y los ciudadanos tenemos un suspenso enorme. Porque no ejercemos responsablemente nuestro derecho al voto, nuestro derecho a la crítica, nuestro derecho a la información, nuestro derecho a la exigencia. Somos muy fáciles de conformar. Nos conformamos con fórmulas maniqueas de funcionamiento en la política. Y yo creo que estos tres partidos que están aquí, cada uno con sus peculiaridades y con sus defectos y sus virtudes, pero al menos expresan una cosa que debería darnos esperanza a todos, que es la convicción de que es posible formas distintas de participar en la vida política. Nada más. Gracias. Bueno, a continuación escuchamos al señor Girauta. Ahora lo aviso antes, 5 o 7 minutos estarían bien. Me avisas tú, ¿eh? Si no me puede pasar exactamente igual, que me anime al ver el público tan atento. Bueno, quiero también empezar agradeciendo la invitación, es un honor estar aquí y ser presentado por un representante de estudiantes que cita a Platón me devuelve a épocas muy gratas y muy antiguas de mi vida. Y lo celebro. Vamos a ver, creo que tu planteamiento inicial apuntaba al distanciamiento entre la ciudadanía y la construcción europea. Y efectivamente hay una parte de ese distanciamiento que tiene que ver con el distanciamiento de la política en general, que tiene que ver con la irresponsabilidad social, con irresponsabilidad en el sentido de la preocupación por aquello que es más inmediato y la despreocupación por la cosa pública, que uno puede, en fin, siempre justificar o llegar a entender cuando pone el foco sobre los defectos del sistema, pero que en todo caso es incompatible con la propia naturaleza humana. El hombre es un animal político. Vamos a ver, a mí me parece que una tarea urgente es explicar, hacer cierta pedagogía con la ciudadanía respecto de la importancia específica del hecho europeo.
Creo que hay una cultura importante respecto de la Unión Europea y además me parece que eso no desagrada precisamente a los grandes partidos. Es decir, en el momento en que las grandes formaciones políticas te colocan como candidatos a una Elena Valenciano, que es un extremo, y a un Arias Cañete, que es otro extremo, es decir, a alguien que iba a hacer una campaña en términos domésticos e ideológicos, por lo tanto, no en términos europeos y ajustados a los problemas y a los desafíos reales, y otro que justamente se presenta para fastidiar al que quiere hacer la campaña en términos domésticos e ideológicos, pero porque es un técnico y aspira a ser un gran tecnócrata, y seguramente lo sabe todo sobre los laberintos, los recovecos para conseguir subvenciones a la agricultura, pero que está muy bien y todos mis respetos. Hombre, prefiero eso que lo otro, digamos, pero aún así sigue sin adecuarse el enfoque, sigue sin estar a la altura del reto, del desafío de la Europa de esta próxima legislatura. Es decir, esta vez es diferente, efectivamente, esta vez es diferente. Hay cosas que están sucediendo que indican, yo lo llamo una aceleración de la historia, ¿no? Hay como una aceleración de la historia. Hay una certeza de que, y esto es lo único cierto que hay, lo único cierto es la incertidumbre, hay una certeza de que o avanzamos o retrocedemos, pero las cosas en Europa no se van a quedar igual. Y quiere decir que no se va a quedar igual aquel ámbito del que depende en torno a las 3/4 partes de los asuntos que nos tocan en términos de, en fin, regulaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que a los dos grandes partidos, a la izquierda y a la derecha convencionales, les interesa mantener en el desconocimiento ese hecho europeo. ¿Por qué? Porque en realidad su actitud hace ya años es la de dos grandes maquinarias que quieren que las cosas se muevan poco. Y en un momento de aceleración de la historia, pues la falta de coraje, la falta de valentía y el inmovilismo y la falta de, en fin, de modelos y la incapacidad para asumir ciertos riesgos y tal, pues son seguramente lo peor que puedes hacer. A mí los riesgos en política me gustan poco, pero es que resulta que cuando la situación es como la que es, y la describo muy rápidamente, Europa se encuentra con países centrales, países nucleares, donde hay formaciones antieuropeas o eurófobas que pueden ya bien ganar las elecciones, como es el caso francés, que las pueden ganar perfectamente, o pueden alcanzar una representación muy alta. Bien, al menos la eurofobia o el euroescepticismo, la forma más suave de decirlo, se expresa en esos países en sus propios términos. Es decir, en España tenemos eurófobos que se presentan como europeístas. Tenemos, por ejemplo, a los nacionalistas. Los nacionalistas periféricos representan una visión del mundo y una visión de la política que es contraria a aquello sobre lo que se ha edificado Europa. Representan la vuelta a las fronteras, a la tribu, a las esencias, al determinismo histórico, a los derechos históricos, a la invocación de un pasado oscuro de donde vendrían... No. Si no viene nada de ningún pasado oscuro, la construcción europea es una construcción de ciudadanía que mira hacia adelante. Igualdad ante la ley, intentamos que se coordinen las políticas porque es mejor para todos. Intentamos que ese gran mercado, que además tiene una moneda única, pues también comparta las legislaciones armonizadas sobre distintos asuntos. Nos parece que técnicamente es formidable que haya una unión bancaria, como ahora se pone en marcha, ¿no? Y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Avísame cuando me llegue. Vale, voy terminando. Las implicaciones, por tanto, del nacionalismo emergente en España son completamente... Emergente, no, en fin, está ya más que madurito, ¿no?
son perfectamente contrarias a la construcción europea y también lo es la posición de un partido o de un grupo a quien no he tenido la ocasión de decírselo en la cara porque no ha venido, que es la izquierda en general, ¿no? La izquierda en general, pero sobre todo la izquierda a la izquierda del PSOE. La izquierda a la izquierda del PSOE, con su planteamiento contrario a la mismísima idea de estabilidad presupuestaria que digamos que está también en la esencia de la Unión Europea contemporánea, está en Maastricht, la hemos incorporado a nuestra Constitución, ¿no? Está, por tanto, también enfrentada a esa idea de Europa. Yo, por tanto, hablo, y si tenemos más tiempo, seguro que miraremos de concretar más, de cosas concretas que están sucediendo ahora y que las dos grandes formaciones, que la izquierda y la derecha convencionales, no acaban de denunciar, porque ni quieren que se muevan las cosas, el statu quo ya les va bien, pero las cosas se moverán por encima de ellos. Representan todavía el 80% del voto en europeas, ahora parece que van a representar el 60% según los sondeos, yo creo que será menos, yo creo que representará en torno al 50%, y les quedan unos años para aprovechar su hegemonía, para oscurecer a las formaciones emergentes, donde hay gente más responsable que ellos y gente que lee la realidad mejor que ellos, que aprovechen estos años de juego con ventaja, de copar las televisiones, las mejores franjas, porque les queda poco. Gracias. Señor López Díaz. Bueno, muchas gracias. A mí no me aviséis, dejarme que hable con toda tranquilidad. Bueno, señor vicedecano, muchísimas gracias por darnos acogida. Queridos miembros de la asociación, mi enhorabuena. Coincido con lo que apuntaba José Luis al inicio, es importantísimo que gente joven como vosotros os queréis comprometer, sois el futuro, es un tópico ya muy dicho, pero es cierto, sois el futuro, y más cuando más lo hacéis desde la perspectiva de ese mérito, de ese esfuerzo, de ese mérito que creo que es tan necesario hoy en nuestra querida España, en nuestra patria. Bien, la pregunta era la desafección. Claro que hay que desafección. No podemos ocultar, y sería un error garrafal ocultar, que en este momento más del 55% de la población europea no concurre a las elecciones europeas, no vota. Del 45% que vota, un 2% es un voto en blanco. Y de ese 43% que queda de la población europea que vota, se supone que una cuarta parte, en estas próximas elecciones, van a ser votos a favor de movimientos que son escépticos con este modelo de Europa. Esto evidencia una clara desafección. Desafección que en esta mesa, con rigor, sin lugar a dudas, pero compartiéndolo parcialmente y no su totalidad, no procede solamente de la desafección política o la desafección al político, que es cierto. Yo creo que tiene un paso más, da un paso más. Esa desafección es porque el español, y reconduciendo mi presentación al caso español, no ve una aportación neta, no ve un neto positivo en lo que es Europa o lo que ha sido Europa. Piensen ustedes que hemos pasado de una afección del 63% que se votaba a un menos de 44% que hoy vota. ¿Y por qué? Pues porque, insisto, la aportación neta que esperaba el español de Europa no la ha recibido. Ha recibido en la balanza, y muchos de ustedes hoy en E3, y si no en E1, en E2, conocerán perfectamente el efecto de las balanzas. Y ese efecto de la balanza no es positivo, es un efecto negativo. Pero además de ser un efecto negativo desde el punto de vista de la inversión que ha sufrido nuestro PIB, del lastre que hemos tenido que aceptar respecto a nuestro sector primario industrial, cambiándolo por un sector de servicios en contra de la política de otros países europeos que sí han mantenido y han incrementado sus PIBs en sectores industriales recurrentes, críticos para el avance de cualquier Estado, España ha reconducido, ha recortado por completo y ha aumentado los porcentajes de su PIB en la parte especulativa, es decir, en servicios, que es la parte que es la menos recurrente y la que da lugar a las oscilaciones y a los ciclos económicos tan agresivos o tan duros como hemos atravesado.
Por lo tanto, esa desafección viene de que no hemos obtenido de Europa nada hasta hoy, o muy poco hasta hoy, no se puede decir nada, evidentemente, que realmente haya atraído al español. Pero es más, el español no cree en Europa. Y no cree en Europa porque sabe que Europa, tal y como se gobierna, primero por dos cosas. Me decía un eurodiputado inglés amigo, hace muy poco, me decía, mira, en Europa, en España, no hay más escépticos con Europa porque no se conoce Europa. Si se llegara a conocer cómo se gobierna en Europa, cómo se legisla en Europa, cómo se regula en Europa, cómo se toman las decisiones en Europa, habría mucho más escépticos. Y ahí coincido con mi buen amigo Juan Carlos, que algunas tertulias ya hemos compartido, en el sentido de que esos partidos mayoritarios se encargan y tienen la clara intención de evitar por todos los medios que tengamos alcance y que el pueblo español tenga alcance al conocimiento de lo que realmente es Europa. España tiene el menor, y el español es el que tiene el menor grado de conocimiento de Europa. Solamente un ejemplo. Cuando se votó la Constitución Europea en referéndum en el 2005, con el apoyo del Partido Popular y el Partido Socialista, solamente un 12%, entre un 12 y un 14, no recuerdo en este momento, pero máximo el 14, conocían y habían leído el texto de la Constitución Europea. A diferencia de en otros países europeos, donde fue abrumadora la mayoría en el no, como fue Holanda y Francia, que sabe que defenestró por completo la Constitución, donde la habían leído más del 50% de los votantes de otros países. Pero si conociéramos Europa, además de esa desafección, porque el neto ha sido, no hemos tenido una aportación neta positiva, es que además los españoles no creemos tampoco en esa Europa donde hay dos órganos legislativos, no un órgano legislativo, dos órganos legislativos. Si yo preguntara hoy, y se iría a la calle a preguntar a los españoles, oiga, ¿cuántas asambleas legislativas existen en Europa? La gente me diría, ¿asambleas legislativas? Una, el Parlamento. No, Europa tiene dos que se superponen y dos que tienen que codecidir en materias. Una elegida por sufragio universal, que es el Parlamento, y una elegida de forma no democrática, que es el Consejo de Estado, el Consejo de Europa, a través de su propia asamblea. En uno, la gente lo desconoce, hay 751 parlamentarios en el Parlamento, pero es que en la otra hay 318 parlamentarios. Pero sumado a estas dos asambleas que se superponen, que se contradicen, que tienen veto una sobre la otra, por lo tanto, el poder no democrático tiene capacidad de vetar al poder democrático, que es el Parlamento, existe una tercera asamblea, que es la regional. Esa asamblea regional que tiene 315 miembros que quieren decidir sobre nuestro futuro y el futuro de las regiones. Pero además es que esa desafección también viene porque los españoles no queremos que se nos reste soberanía. Los que en esta mesa me consta, porque he compartido tertulia y he oído los principios de Vox sobre el tema de la unidad de España, que creo que no es un tema cuestionable sobre esta materia, luego podemos debatir sobre la forma de descentralización y demás. Lo que para mí no es discutible, que es también la unidad de España, como para mis compañeros, no tiene ningún sentido intentar plantear esta recuperación de soberanía, esta recentralización, en el caso del planteamiento de Vox o en el caso del planteamiento de Ciudadanos, ir a esta recentralización para recuperar soberanía para nuestro Estado, devolver soberanía a nuestro Estado y, de otra parte, abrir la puerta detrás de nuestra casa, España, y dejar que nuestra soberanía se marche, se fugue a un ente supranacional que ni tan siquiera tiene DNI español. Es por ello que ya se me ha ido el tiempo, me han pasado una nota muy amable, pero coincido con el amigo Girauta que tenemos oportunidad de profundizar. Muchas gracias y disculpar. Gracias. Gracias. Para continuar con este tema tan interesante, intervenciones más cortas, eso sí, mencionaba el señor Girauta unos sondeos. Tengo aquí, y voy a preguntarle su opinión, la encuesta que publicaba El Mundo y Sigma 2 este mismo domingo sobre las elecciones europeas, en las que se le preguntaba a los españoles qué resultados influían más en su vida.
Y frente a las generales, a las municipales y a las autonómicas, todos los ciudadanos decían que con menos de un 20% les influían más las elecciones europeas. Es decir, los ciudadanos piensan que lo que se hace en Europa, que lo que se decide, que los parlamentarios a los que votan no les influyen en absoluto. ¿Qué se puede hacer para remediar esto? ¿Qué opinan? Señor. Perdón, creí que les preguntaba. Bueno, de nuevo yo lo siento, no es que no me sepa el programa europeo y no quiera hablar de Europa, que podría hablar. Lo que pasa es que creo que las preguntas tienen un contexto. Entonces, realmente, Europa, sea lo que sea, es una cosa que es más amplia que España. Y la política, sea lo que sea, es una cosa que se ejerce por círculos. Y el círculo español es un círculo más básico que el círculo europeo. Entonces, si hay problemas en el funcionamiento del círculo español, ¿cómo no los va a haber en el funcionamiento del círculo europeo? A mí no me extraña que pasen esas cosas cuando resulta que me atrevo a asegurar que ninguno de los que estamos presentes en esta aula conoce el presupuesto y la forma como funciona cualquier organismo político español que nos afecte directamente. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. Supongo que la mayoría somos madrileños. Pues estoy por asegurar que ninguno de ustedes, ni yo mismo tampoco, es capaz de explicar cuánto se gasta el Ayuntamiento de Madrid y en qué se lo gasta y cómo se lo gasta y por qué se lo gasta. Entonces, es que es esa falta de petición, de lo que llaman los ingleses accountability, ¿no? Es decir, de rendición de cuentas, esa falta de sensación de que eso que se están gastando es nuestro dinero, de que eso que están gestionando es nuestro país, eso es lo que explica que realmente no sepamos mucho de lo que pasa en Europa o que tengamos sobre lo que pasa en Europa ideas peregrinas como las que acababa de describir mi compañero, ¿no? Y ese es el mal. El mal el mal está en nosotros. El mal es un mal de falta de disposición para controlar la política. Y eso yo personalmente lo llamo falta de patriotismo. El patriotismo es la virtud según la cual uno puede decir, como dijo Clint Eastwood, a quien me encanta mencionar, porque me parece un héroe, aparte de un gran cineasta y un actor extraordinario, me parece un héroe político. Que en la convención del Partido Republicano, después de hacer una sátira de Obama, dijo, "This is our country", este es nuestro país. Nos falta conciencia de que ese es nuestro país y Europa es también nuestro país. Y como nos falta esa conciencia, no nos ocupamos de las cosas que pasan en nuestro país. No nos ocupamos de los efectos que tienen las decisiones que se adoptan en nuestro país. Vivimos una vida cómoda, vivimos una vida enajenada, estrictamente hablando, del ámbito de la política. Y a veces lo resolvemos con 4 tópicos de gutapercha, de guardarropía, tópicos ideológicos. Ese es el gran invento de la política española. No, es que yo soy socialista, no, yo es que soy de derechas. No, mire usted, usted tendría que saberse lo que son las cosas. En mi universidad, por ejemplo, para no ir más lejos, aseguro, y además un día hice la prueba, que ni un 1% de los profesores saben cuál es el presupuesto de la universidad. Eso es literalmente absurdo, porque eso es desconocer cómo funcionan los organismos de los que eres responsable de su funcionamiento. Responsable activa y pasivamente. Y, francamente, yo desearía que nuestra actitud respecto a Europa fuese más proactiva, fuese más confiada, fuese más esperanzada, fuese más positiva. Pero no podremos hacer eso mientras no hayamos conseguido eso con nuestro país. España, en los últimos años, en la época de Aznar, España llegó a pintar algo en Europa. Primero porque teníamos un gobernante decidido y que defendía una serie de posiciones, pero segundo porque no éramos los pedigüeños de Europa. Pero ¿cómo vamos a pintar en Europa si vivimos a costa del ahorro de los finlandeses, de los belgas o de los alemanes? Es decir, somos un país que está en quiebra técnica desde el punto de vista financiero respecto a Europa, que estamos siendo sostenidos porque hay un interés general en que seamos sostenidos. Por cierto, nuestro gobierno nos engaña diciendo que vamos mejor y no es verdad. La deuda sigue creciendo, que es lo importante. Entonces, tampoco le pidamos cosas que no tienen sentido. O sea, tenemos que empezar desde abajo. Tenemos que empezar por preocuparnos por los asuntos en los que tenemos influencia inmediata y luego seremos capaces de preocuparnos también de los asuntos que nos afectan enormemente pero que están un poco más lejos. Perdón, 3 minutos. Bueno, no he respondido lo que era, pero en fin, he dicho lo que me apetecía. Bueno, vamos a ver, yo creo que vuelvo un poco sobre mi propio discurso, ¿no? O sea, vamos a ver, Europa es un ente que realmente no está siendo lo que esperábamos.
Europa no está dando a España, concretamente, puede que a otros países sí, lo que nosotros esperábamos. Europa, en este momento, ha conseguido fagotizar nuestra soberanía. Ha conseguido hacer que nuestra soberanía jurídica tan importante en un país nos tengamos que obligar y acatar sentencias de un tribunal que se han hartado por activo y por pasivo de decirnos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es un tribunal independiente. No es cierto. Es un tribunal que depende directamente del Consejo de Europa, elegido por la Asamblea del Consejo de Europa y dentro de los presupuestos del Consejo de Europa. Nos han quitado nuestra soberanía jurídica, nuestra soberanía económica, nos han obligado a tener que converger en unos pactos de igualdad que son imposibles. No podemos converger los que trabajamos con una moneda que se llama euro con aquellos que están trabajando con sus monedas particulares capaces de apreciar, depreciar y solventar de una forma u otra la crisis. Que yo sepa, no ha habido ningún país que ha mantenido su propia moneda, que ha sido intervenida o que ha soportado crisis. Todos, de los 5 años, han crecido 4. Mientras que los que hemos vivido en el euro, midiéndonos contra el euro, hemos tenido que soportar una crisis. Por lo tanto, el problema está en que Europa, el concepto hoy de Europa, el concepto que hoy se traslada de Europa en el Tratado de Lisboa, que es una burla a la soberanía europea, puesto que no olvidemos que el Tratado de Lisboa surge como consecuencia del fracaso de la Constitución Europea, y una vez que fracasa por sufragio la Constitución, se aprueba políticamente el Tratado de Lisboa. Desde el Tratado de Lisboa hay un cambio sustancial en Europa. Ese cambio sustancial es que está produciendo esta desafección y este crecimiento de lo que tú llamabas eurofobia, euroescepticismo o escepticismo con Europa. Esa situación viene de la mano de que hemos pasado del concepto de una Europa que era, recuerden ustedes, una comunidad económica europea, donde lo que se pretendía era poner en común intereses económicos, protegernos frente al dumping de otras regiones, proteger nuestros productos, nuestros aranceles, pero era una comunidad de intereses económicos. Y hemos pasado de hacer un mercado común a un Estado común, Unión Europea, Comunidad Económica Europea versus Unión Europea. No es una diferencia semántica, es una diferencia de fondo. Y esto es lo que está produciendo un gran rechazo dentro del europeo. Esto es lo que está trayendo que los movimientos, como es el caso de Impulso Social, intenta canalizar movimientos escépticos con esta Europa, vayan creciendo y se estime que las próximas europeas alcanzará hasta aproximadamente un cuarto de los votos, un cuarto de los parlamentarios. Gracias. Sí, gracias. Vamos a ver. Trataré de condensar dos ideas, fuerza. La primera, Rafael, yo entiendo lo que dices y entiendo tu posición, pero creo que corremos el riesgo de aproximarnos al hecho europeo con unas gafas que están diseñadas para un contexto diferente. Es decir, el contexto, nos guste o no nos guste, es un contexto de competitividad, de competición global, de la tendencia a un escenario único en el mundo como campo de juego de los negocios, y por lo tanto ya solo solo para este asunto o estamos por el proteccionismo o estamos por avanzar en la integración. La unidad de mercado avanza hacia una unidad política en la medida en que le siguió la unión monetaria. Es decir, los países miembros de la eurozona ya renunciaron a su soberanía en política monetaria, nada menos. No todos. No todos, efectivamente, pero España lo hizo entusiasmada. España ha sido durante muchos años una entusiasta de lo que no conocía, seguramente, que era esa Europa y esa complejidad. A Europa la han culpado todos los que han tenido que tomar decisiones desagradables, por tanto, de nuevo, los dos grandes partidos tradicionales, de esas decisiones desagradables. Es decir, las vacas flacas ha sido esta etapa de vacas flacas es una historia de culpar a Europa y, por tanto, también de irresponsabilidad, de gobernantes que se suman a esa irresponsabilidad, de incapacidad para decir, oigan, tenemos este problema y lo vamos a enfocar así. Es decir, ¿por qué España no está dando líderes
ni siquiera como Valls. Manuel Valls, siendo socialista, pues dice, detecto la necesidad de reducir los costes laborales para los empresarios, detecto la necesidad de reducir el déficit público porque se convierte en un problema, y eso que Francia tiene un 4,3, que ya nos gustaría. Detecto un grave problema de paro, y eso que Francia tiene un 10,9, que ya nos gustaría, y decido algo que no tiene nada que ver, no ya con lo que piensan los socialistas españoles, es que no tiene nada que ver con lo que piensa el Partido Popular, que es un partido socialdemócrata también. Por lo tanto, sí, lo es, un partido socialdemócrata, lo demuestra subiendo los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida, ¿no? Ahí tenemos, es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos la vuelta al proteccionismo? Porque entonces, a mí me parece muy respetable, pero entonces nos situamos con José Bové, con el candidato francés a la presidencia de la Comisión que ha protagonizado todas las grandes movilizaciones altermundistas, en nombre de ATTAC, que es donde han ido a parar los comunistas franceses reconvertidos contra la globalización. Resulta que los movimientos más supuestamente progresistas de la Europa contemporánea coinciden con la más reaccionaria actitud de proteccionismo y de encerrarse en sí mismos. Yo creo de verdad que es un momento para dejar las ideologías de lado y en todo caso aplicar un ideario a la realidad que tenemos, un ideario, unos valores. Mira, yo soy liberal, pero eso no implica que yo no comprenda que el estado de bienestar en Europa es un milagro, es una excepción en la historia. Es una excepción en la historia de la humanidad. Esa isla, ¿la salvamos o no la salvamos? Para salvar esa isla tendremos que aplicar políticas económicas más liberales, porque si no, no se generará la riqueza. ¿Pero la queremos salvar o no? Es decir, si existe, la quiero salvar. Yo soy liberal porque creo que las medidas las políticas que hay que adoptar para que se genere riqueza pasan por desregulaciones, pasan por desburocratizaciones, pasan por hacerle la vida más fácil a las empresas. Pero eso no me lleva a decir, y el estado del bienestar lo desmontamos, lo tenemos ahí. Tenemos una sanidad pública extraordinaria. Queremos una ciudadanía europea que tenga un estado del bienestar similar, protegido, una sanidad garantizada en condiciones similares para todos los ciudadanos europeos, o no lo queremos. Es que, no sé si hay ¿sí? Vamos a ver, no, es que yo creo que Juan Carlos, yo creo que todo lo que estás diciendo es compatible con lo que yo estoy diciendo. No solamente es compatible, sino que creo que además es necesario. O sea, no se está cuestionando, y yo he sido el primero en decir y afirmar la necesidad de que exista un mercado común de intereses económicos donde todos podamos confluir y como región podamos protegernos frente a la actitud agresiva de otras regiones. En esto no hay discusión. Esto no es un punto en discusión. Y que no hay un punto de discusión tampoco en cuanto a que las políticas que tienen que llegar tienen que ser de libre mercado, iniciativa privada, tienen que ser... Esto no es un punto de discusión. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que entre ese paso de mercado común a Estado común, que es lo que estoy pretendiendo, lo que se está pretendiendo hoy a partir del Tratado de Lisboa, ese es el límite, esa es la línea que nosotros no compartimos. Pero no compartimos nosotros como intervencionistas. Yo creo que el señor Cameron y el grupo liberal que gobierna con el señor Cameron no es intervencionista y ha sometido, y nosotros suscribimos, ese referéndum para el 2017. Quieren llevar Europa a referéndum en el 2017. Cuando tú decías el tema de que hemos entrado aplaudiendo con las orejas el tema del euro, claro, entramos equivocados. Los que no entraron no han tenido intervención, no han tenido crisis, no han perdido crecimiento, su PIB lo han reconvertido, no tienen tasa de desempleo. Los checos, con su corona, el forinto húngaro se ha mantenido mejor que el bono. El bono en forintos húngaro se ha mantenido mejor que el bono español, el italiano o cualquier otro. Entonces, en ese sentido, son perfectamente compatibles. El problema está en esa obsesión, en esa obcecación de más Europa, concesión de soberanías, que la cesión de soberanías, querido Juan Carlos, implica cesión de identidad, porque esa cesión de soberanía e identidad implica homogenización, y eso es terminar con la soberanía. Y la identidad, la cultura de cada pueblo tiene que ser respetado, tiene que ser considerado. No puede haber un tribunal que venga a revocar el criterio del más alto tribunal de nuestro país, por doble instancia, Supremo
y Pero, constitucional. Rafael, eso no culpes a la Unión Europea, que es el Consejo de Europa, que es otra organización. No, pero el Consejo de Europa es Unión Europea. La Unión Europea se compone de 3 elementos. Es Comisión, Consejo Europeo, y Parlamento. Pero el tribunal al que tú te estás refiriendo no es Consejo Europeo, es Consejo de Europa. Pero el Consejo de Europa está afecto a los presupuestos de la Unión Europea. No, de verdad. Rafael, que no. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Esta es una duda que siempre se ha puesto encima de la mesa. Si son miembros diferentes, si los miembros son... No, es que esta es una duda que siempre ha surgido. Sí. Tienes en la página de la propia Unión Europea, tienes recogido lo que es el tribunal y aquí tienes los presupuestos que afectan y están dentro del Consejo de Europa. Yo creo, bueno... A ver, no, es que es una confusión. Me parece que estás confundiendo Consejo Europeo con Consejo de Europa. No, estoy viendo los tres. No quiero polemizar contigo en eso, ni en nada. Yo creo que estamos diciendo cosas complementarias, Rafael. No, por eso, es lo que he querido decirte, Juan Carlos, que son complementarias. Es decir, que una cosa es los intereses económicos y otra distinta, completamente distinta, es la cesión de nuestra entidad, nuestra soberanía, en un proceso de homogeneización. Eso es lo que el pueblo y lo que Europa en general, desde los liberales, conservadores y demás, están demandando. Gracias. A pesar de este cara a cara tan interesante, creo que a pesar de este cara a cara tan interesante, creo que el señor González Quirós quería añadir algo sobre... Bueno, volveré a decir lo que me apetezca, pero bueno, de todas maneras, en este intercambio de opiniones, ahí por mi derecha hay un esfuerzo por decir que se está diciendo lo mismo. No se está diciendo lo mismo. Yo creo que son cosas distintas y creo que son cosas relativamente confusas. Yo querría decir, en mi opinión y la de mi partido, Europa es un buen proyecto. Otra cosa es que sea un proyecto mal gestionado, que sea un proyecto que en estos momentos padece una serie de déficits que por lo más son perfectamente conocidos y que son... se pueden reformar, se pueden mejorar, se pueden evitar, ¿no? Hay que ponerse a ello, pero se puede. Por ejemplo, pues habría que disminuir el tamaño del Parlamento Europeo y el tamaño de los órganos legislativos, a lo mejor dividiéndolo por la mitad, que se puede hacer perfectamente, no pasa nada. Habría que disminuir la burocracia europea, habría que hacer una serie de cosas en esa línea, ¿no? Pero hay un punto esencial en el que yo discrepo abiertamente de lo que ha sostenido mi compañero, que es esa idea de que haya una identidad digamos, casi inmarcesible, innegociable, inalterable. Yo creo que eso es sencillamente no entender lo que es la vida humana y no entender lo que es la historia y no entender, desde luego, la época en que estamos viviendo. Por supuesto que hay una identidad, es una identidad personal, en la conciencia moral de cada cual, pero la historia es un proceso continuo de cambio. Y Europa, que ha sido es una península de Eurasia que ha dominado el mundo pues desde el siglo, por decirlo, el siglo XV hasta el siglo XX, en el siglo XXI se está convirtiendo en una pequeña porción del mundo que o se organiza para defenderse y para tener una voz y una presencia, o va a desaparecer, sencillamente. Y eso es absolutamente obvio. Las grandes potencias del siglo XX y del siglo XIX y del siglo XVIII no significan nada hoy en día. Francia no significa nada. Inglaterra no significa nada. España no significa nada. Alemania tampoco significa nada. Juntos podemos significar algo. Y eso es lo que necesitamos políticamente y económicamente. ¿Que eso implica renuncias? Claro que sí, pero también implicó renuncias para Castilla unirse con Aragón y para Aragón unirse con Castilla y hacer el proyecto de lo que ha sido España durante mucho tiempo. Pensar que España va a ser una especie de realidad eterna, platónica, pues es un poco quimérico. España es algo a lo que yo amo tiernamente y que me gustaría que durase al menos un poco más que yo, pero alguna vez España será pues una parte de otra cosa y eso es un proceso al que sencillamente además nosotros no tenemos ahora derecho a detener, ¿no? Lo que debemos de saber es que el proyecto europeo es un proyecto que tiene sentido. Tiene sentido porque lo impone la realidad del mundo en el que estamos viviendo, los cambios tecnológicos, los cambios económicos, los cambios de comunicación de todo tipo. Yo esta mañana he hablado con este telefonito con un hijo mío que está en Madison, en Estados Unidos, y me ha llamado y le he visto con toda nitidez y he hablado y no me ha costado nada. Eso es un cambio brutal en las tecnologías, en las realidades. Y entonces Europa necesita hacerse un hueco en ese mundo. Y no lo va a hacer por separado. España no puede hacerlo, pero tampoco puede hacerlo Inglaterra. Tampoco puede hacerlo Francia.
ni en términos militares, ni en términos diplomáticos, ni en términos económicos, ni en términos industriales. Los más fáciles de ver son los militares. Sí. Nosotros ahora tenemos un problema en Ucrania y tenemos a los rusos ahí amenazando. ¿Qué puede hacer Europa si los rusos decidieran meternos mano? Pues pedir ayuda al imperio americano de nuevo. No tendríamos otra cosa que hacer. Eso no puede ser indefinidamente así. Europa ha podido crear un estado de bienestar porque se ha permitido el lujo inmenso de no tener que pagar un ejército muy costoso, entre otras cosas. Porque no se puede tener a la vez un ejército como es debido y una seguridad social y un estado de bienestar fantástico. No, es decir, hay que escoger ¿cómo era aquello? ¿De cañones o mantequilla? O mantequilla, sí. Eso sigue siendo así. Entonces, mientras el mundo sea un mundo en el que la Navy americana tiene ella sola más barcos que todas las demás marinas del mundo juntos, pues Europa no pintará nada. Y Europa no digo yo que ahora tenga que competir con Estados Unidos teniendo un ejército similar, pero tiene que tener un ejército, tiene que tener una fuerza, porque si no, no será respetable. Y nos invadirán por abajo, nos invadirán por arriba, o nos torearán comercialmente, nos negarán el gas, o harán lo que fuera. Entonces, puede ser que alguien no crea en esa Europa. Yo sí creo en esa Europa. Yo creo en una Europa de los ciudadanos, que se puede hacer, que es un proceso lento, que es un proceso que no está escrito, que habrá que irlo haciendo poco a poco, que desde luego pasos como el de la Constitución Europea han sido pasos en falso y ridículos, pero no creo que los pasos en falso y las ridiculeces invaliden la validez del proceso. Yo en ese proceso sencillamente creo. Y creo que hay que integrar a España, como a las demás grandes naciones europeas, en ese proceso. Y que hay que hacerlo con una visión histórica de largo alcance, poco a poco, restableciendo todo lo más que se pueda la soberanía, creando el demos europeo que todavía no existe, posibilitando una opinión pública europea que todavía no existe, dando pasos en la Unión. Hemos hecho la Unión, hemos hecho quizás las uniones, termino ya, las hemos hecho en un orden poco inteligente. Primero, una unión meramente económica que tiene sentido proteccionista, que ahora ya no lo tiene, y además que se hizo de manera desigual, con un enorme privilegio para la agricultura francesa, por ejemplo, y con un enorme perjuicio para otras cosas, porque fue hecha bajo el equilibrio de las potencias, de las antiguas grandes potencias europeas, que son potencias medianas o pequeñas en el mundo contemporáneo. Entonces tenemos que rehacer eso. Tenemos que buscar fórmulas de convivencia, fórmulas de democratización de una ciudadanía europea, fórmulas de gobierno de una ciudadanía europea, y hay que ir hacia eso. En nuestro programa hay pasos hacia eso. Hay ideas claras de cómo hay que ir avanzando, poco a poco. Hacerlo a la manera de Giscard, desde luego, fue una absoluta estupidez, una más de las que cometió este buen señor, ¿no? Pero no confundamos los errores en el camino con la idea de que hay un camino. No podemos, yo por lo menos no soy nada partidario de dar marcha atrás. La marcha atrás es imposible en la historia. Cuando se hace marcha atrás, uno camina siempre hacia la destrucción y hacia la nada. Hay que ir hacia adelante y hay que hacerlo con valentía, paso a paso, con cuidado, pero también con ambición. Europa es una ambición. Nosotros estamos mal acostumbrados. Hemos vivido en una Europa, acabo ahora mismo. En el fondo, con Europa nosotros hemos hecho lo que algunas comunidades autónomas hacen con España, vivir a costa. Hemos tenido una Europa que nos ha resuelto problemas, que nos ha dado capital, que nos ha dado moneda, que nos ha dado facilidades. Y tenemos que pasar a una situación en la que nosotros también demos cosas a Europa, para lo cual tenemos que ser socios más fiables, socios más capaces, no socios débiles. Antes decías que nos han arrebatado la soberanía. La soberanía la hemos tirado por nosotros por la borda. Un país que tiene la deuda que nosotros tienen no puede ser un país soberano, ni aquí ni en el Luchistán, salvo que tenga la Navy. Salvo Alemania, que incumpliendo durante 3 años consecutivos el déficit, no se fue intervenido y aceptó. Nunca ha tenido una deuda como la nuestra. No superior, el 101%. Vamos a dejar que acabe el señor González Quirós. Bueno, perdón. No, que concluya y ya. Sí, quiero decir que a mí me parece poco inteligente, y luego no comparto, y Vox no comparte, una puesta en cuestión del proyecto europeo, aunque es evidente que hay partidos europeos que lo están haciendo, partidos nacionalistas franceses, partidos nacionalistas británicos, que se pueden disfrazar de liberales o de lo que sea, pero que en el fondo son partidos cangrejo, que quieren marchar hacia atrás. Europa es un buen proyecto. Yo, José Luis, quisiera entender... Pues yo no querría entender de tus palabras cuando te referías a España y a esa España que pretendes que perviva algunos años después de ti, que te estaba refiriendo, y estoy seguro que no, a esa España cuyo término es discutido y discutible.
pero me ha causado, ha habido un momento de tu discurso que me ha venido a la cabeza esa referencia. En segundo lugar, no. En segundo lugar, el problema está en que dices que es ir marcha atrás. Claro, el problema es que tú crees que hay que hacer más Europa, que hay que ir más a Europa, aunque esa más Europa sea un proyecto que es un proyecto negativo. Yo tampoco quiero pensar que tú estés de acuerdo con esa Europa del principio legislativo de la codecisión, ni creo que seas capaz de estar de acuerdo con esa Europa que pretende el plan del 2017 al 2027 de las regiones, ¿no? Donde lo que se pretende es eclipsar el Estado, dar fuerza a las regiones de forma tal que se difumine el Estado, y es mucho más fácil hacer sumisa a una región que hacer sumisa a un Estado. Divide y vencerás. Tampoco creo que sea incorrecto aceptar que un 25% de la población europea que vota, el 25% esté discrepando con ese concepto de Europa al que tú te refieres, y que un señor Cameron, conservador, Tory, irrefutable sus planteamientos, nada de extremas, nada de radicales, esté reconociendo que esta Europa no funciona. Nada de radical tampoco, me imagino, los checos con su corona, ni nada de radical los demás países que están pidiendo, como es el caso de Francia, los propios franceses, de cualquier signo político, que están pidiendo que se ponga a debate el euro, que ha demostrado ser una moneda y un sistema frágil. En esta última crisis se ha demostrado frágil. Los países con problemas han sido países euro, no países de moneda local, no en países de moneda doméstica. No creo tampoco que sea una buena Europa, esa Europa que nos quiere llevar a esa homogeneización. Decías tú la identidad. Claro que sí. Mira, para mí la identidad de Europa, como la vieron sus fundadores, es una identidad occidental y cristiana. El Partido Popular, el Grupo Popular Europeo, junto con el Partido Socialista y otros partidos, están pretendiendo desvirtuar ese concepto de identidad occidental y cristiana, dando acceso por proximidad geográfica y por un mero pacto de adhesión a otras regiones, otros países, como es el caso de Turquía, que adolece de una cultura y una identidad cristiana y occidental. Esto está procurando que se pierda completamente esa identidad que Schuman, de Gaspari, Adenauer, plasmaron en las fundaciones y en las constituciones. No creo que esa sea la Europa que estemos deseando. ¿Europa de interés económica? Sí. ¿Europa fuerte para protegernos frente a otras regiones? Sí. ¿Europa que nos eclipse, que nos socorte soberanía? Yo no voy a ceder soberanía, no quiero ceder soberanía. José Luis, tu partido sí. Impulso Social no quiere ceder soberanía. Quiere... No he dicho que quiera ceder soberanía. No, hay que hacer esfuerzos. No queremos hacer esfuerzos. Tú has planteado que quieres hacer esfuerzos y que eso exige esfuerzos y que esos esfuerzos pasa por ceder. Nosotros consideramos que hay una línea insalvable, impenetrable, que es esa soberanía y esa identidad que no es ni discutida ni discutible. Gracias. Gracias. Vamos a tener la última intervención por parte del señor Girauta y luego habrá un turno de preguntas y tiempo para conclusiones. Sí, ahora que Rafael citaba a los padres fundadores, que quizás es el momento de recordar que esa Europa se construye para evitar que se repitan las matanzas que llevaron a tantísimos millones de muertos, para que, a ver, por resumir, para que Alemania y Francia no vuelvan a pegarse. Porque, claro, es una constante histórica y se rompe, y se detiene con eso. Yo comparto un montón de críticas, casi todas las críticas que se han hecho, pero creo que son críticas a funcionamiento, a formas de funcionamiento de la Unión Europea que se pueden cambiar y se deben cambiar. Hombre, que Europa es un gigante económico y un enano político es evidente. Es un enano político en la medida en que su supuesta política de seguridad y exterior común es una ridiculez. Es decir, esta señora Ashton tiene tanta influencia, no sé, como pueda tener yo para arreglar un problema en Ucrania o donde sea, ¿no? Es decir, cuando la Unión Europea tiene que actuar de consumo en un asunto importante, no actúa. Es decir, aquí hubo una matanza en el continente, hubo una limpieza étnica y tuvieron que venir, como siempre, los Estados Unidos a arreglar el problema.
Por lo tanto, de nuevo la irresponsabilidad. Europa no se ha querido hacer responsable del precio que siempre uno tiene que pagar por su libertad. La libertad tiene un precio, tienes que pagar ese precio, porque habrá otros que quieren acabar con tu libertad y que se quieren meter en tu vida y en tu esfera privada y en tu sistema de derechos y libertades. Eso tiene un coste, y ese coste, que Estados Unidos lo tiene clarísimo, o que hay países en el mundo que lo tienen clarísimo, como Israel, y saben lo que tienen que invertir en eso, pues Europa no lo tiene claro. Ahí hay un grave problema. Desde el déficit democrático, hombre, evidentemente, no puedo estar más de acuerdo. Yo soy partidario, pero creo que eso es algo que puede suceder pronto si hay un impulso suficiente. Soy partidario, digo, de que el Parlamento Europeo sea la única Cámara Legislativa y que además tenga la función de control efectivo del Ejecutivo. Y que la Comisión sea un gobierno de Europa donde... Pero es consciente que eso es imposible. Bueno... Por el Tratado de Lisboa es imposible. Yo no sé si es imposible o no. La línea va por ahí. De codecisión ya no se habla. Se avanzan competencias por parte del Parlamento. Yo creo, vamos a ver, yo no tengo una bola de cristal porque es que además el futuro no está escrito. Yo creo que lo que no va a pasar es que las cosas sigan igual. O sea, lo que no sucederá es la inmovilidad a la que parecen atados los grandes partidos tradicionales. O irá muy hacia adelante el proceso, hacia adelante, hacia donde quiera, hacia la integración, o irá hacia la desintegración. Pero para acabar, yo es que no quiero dejar de citar lo que me parecen las principales amenazas a Europa y, por lo tanto, pues a nosotros también. Las principales amenazas a Europa en este momento son, a mi modo de ver, podemos perder el tren de la competitividad y de la innovación a nivel global. Estamos manteniendo unas condiciones de todo tipo que son poco propicias al emprendimiento, que son poco propicias a las patentes, a las nuevas tecnologías, a la movilidad en todos los sentidos, a la flexibilidad. Y la forma de competir en el siglo XXI y la forma de generar riqueza exige flexibilidad, movilidad, capacidad de adaptación, etcétera. Y estamos en el sistema más rígido, el sistema rígido por excelencia dentro de los modelos posibles de economía en el mundo. Es decir, hacer negocios en Europa es pasar por una pesadilla de burocracia que es el castillo de Kafka, ¿no? Segunda amenaza, va ligada a esta. Si no se genera riqueza, si nos pasan por delante, no se podrá mantener tampoco ese gran logro único en la historia de la humanidad que es el estado del bienestar europeo. Pero la más urgente, porque es la inmediata, es el peligro de los nacionalismos. Y aquí España tiene una amenaza especialmente grave y especialmente seria. Es decir, tenemos en Cataluña, yo soy catalán, tenemos un problema muy grave con un poder institucional que se ha echado al monte, que desafía la Constitución, que miente sistemáticamente y está explicándole a la gente que una Cataluña independiente se mantendría en la Unión Europea, precisamente. La Unión Europea, porque aquí hay esa paradoja, en fin, bella paradoja, la Unión Europea aspira a ser los Estados Unidos de Europa, pero es un club de estados. Y los estados, cualquier estado, lo primero que protege es su integridad territorial. Yo creo que España está verdaderamente en manos o muy cansadas o muy poco motivadas o a lo mejor un poco desleales, porque que sea justamente el ministro de Exteriores el encargado de la interlocución con el nacionalismo periférico en España, que sea precisamente el ministro de Exteriores español el que recuerde el tema en cualquier instancia, allá donde se encuentre en el mundo, él recuerda el problema que existe y habla de diálogo, como si fuera una cosa de tú a tú o una cosa que hubiera que negociar algún día. Que sea precisamente el ministro de Exteriores español el que se felicitara públicamente por el éxito de la cadena humana que montó la Asamblea Nacional Catalana, diciendo que fue un éxito en la logística y en la organización, nos coloca ante una situación que puede ser de estupidez de quien nos gobierna o de traición de quien nos gobierna. Cualquiera de los dos escenarios me parece pavoroso.
Ciudadanos, que es un partido español, nació en Cataluña y nació para enfrentarse al nacionalismo. El enfrentarnos al nacionalismo es nuestra especialidad. Y dejadme que os diga, como especialista en esto, que estamos ante la amenaza más urgente. Es decir, que todo lo que hemos hablado hasta ahora es importantísimo, pero lo urgente, lo primero que hay que hacer es permitir que Artur Mas realice su sueño, que es chocar contra un muro. Cuando choque contra un muro estaremos todos más tranquilos. Pero fíjate, solamente pido un minuto solo. Dos aspectos muy importantes a los que se ha hecho referencia Juan Carlos. Juan Carlos, principio democrático, no doble decisión. Discúlpame, porque la gente tiene que entenderlo. Sí. Es inamovible. El artículo 289 del tratado lo hace inamovible. Las dos instancias, no hay quórums, ni habrán quórums suficientes nunca. Segundo, nacionalismos. Tienes toda la razón del mundo. Lo comparto contigo. Asamblea de las Regiones. Planteamiento, programa 2017, aprobado ya, 2017-2027. Regiones sí, estados no. En el Parlamento, aprobado hace apenas 6 meses. El planteamiento presentado por el secretario. Gracias. A continuación tendremos tiempo para, después de las preguntas, para un turno de conclusiones. Si desean dejar algún mensaje claro al final. Quienes deseen preguntar. Sí. Espera, tenemos un micrófono. Gracias. Muchas gracias por sus exposiciones. Yo tengo más o menos claro los grupos que pertenecerían tanto Vox como Impulso Social en el caso de que obtengan representación, pero quería hacer una pregunta a Juan Carlos Girauta que no me quedaría muy claro en el grupo en el que se integrarían y si es en el mal llamado liberal o ALDE, cómo, ya que ustedes, y me consta, y lo están haciendo muy bien, son especialistas, como ha dicho usted, en combatir el nacionalismo, cómo conseguirían luchar estando en un mismo grupo con Convergencia Democrática o con el PNV, si es el caso en el que estuviesen en ese grupo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, te voy a dar una respuesta completamente personal porque este es un asunto en el que Ciudadanos no ha tomado una decisión y, por tanto, es mi opinión personal, aunque personal, pero soy candidato y, por tanto, es una opinión personal de un candidato. Yo no quepo en un grupo donde esté Convergencia, ¿vale? Lo que me parece asombroso es que Convergencia forme parte del grupo liberal, ¿de acuerdo? Entonces, yo me imagino un grupo liberal sin Convergencia y allí veo a Ciudadanos pues muy bien en su sitio, establecido en un lugar donde estaría bastante a gusto. Por lo tanto, bueno, Convergencia tiene ahí un eurodiputado. Vamos a ver lo que consigue Ciudadanos, porque a lo mejor al Grupo Liberal le compensa más contar con con Ciudadanos que con Convergencia. No, PNV, bueno, el PNV, si no recuerdo mal, estaba en el grupo... Está en el Grupo Liberal también. Sí, es que vamos a ver. Efectivamente, te digo lo mismo. Es decir, el PNV, que es un partido con una filosofía etnicista, no es que no pueda estar en un grupo liberal, es que no podría estar ni en la Unión Europea. Eso es un fenómeno de zoo, ¿no? Vas a ir al CAC. ¿Más preguntas? Sí, hay. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, dar las gracias por organizar este encuentro porque, la verdad, la censura de los medios no es muy normal, ¿no? Entonces, felicitar aquí a los organizadores y a la casa. Mi pregunta es, digamos, ¿estos partidos van a crecer a costa de los partidos bipartidistas o van a arañar votos a la abstención? ¿De dónde creéis que van a salir principalmente los votos? Gracias. Sí, no, si me permiten, contesto yo, aunque sin duda mis compañeros tendrán algo que decir. Vamos a ver. Una cosa que sería bueno que cualquiera a quien le interesa la política tiene que aprender a hacer es a distinguir la realidad de las representaciones. La realidad es que los ciudadanos votan a quien quieren, a quien prefieren. Y ese fenómeno cada vez se produce de una determinada manera y se representa pues, mediante segmentos, mediante círculos, mediante barras, pero la representación no es la realidad. La realidad, por tanto, no es otra cosa que los ciudadanos tienen su voto y se lo dan a quien quieran. Entonces, no se puede decir que se roba votos
a la abstención o a los partidos. Eso no hay manera de saberlo. Eso es un exceso de confianza de los que hacen esas representaciones, esas abstracciones, que sacan conclusiones que no tienen realmente mucha base. Pues se podrá decir que los votos vienen de aquí, vienen de allá, bueno, más o menos, pero la verdadera realidad es que los ciudadanos votan a quien quieren. Ojalá fuese tan simple la cosa, porque muchas veces no votan más que a quien pueden, porque, por ejemplo, los medios de comunicación social y el poder establecido se encargan de que las opciones minoritarias no tengamos posibilidad de llegar, ¿no? Pero no es un problema de si se lo quitas a la abstención o si se lo quitas a los grandes partidos. Hombre, en la actualidad parece claro que los grandes partidos van a perder mucho. Eso lo dice todo el mundo y parece obvio. Es realmente, yo que no soy demasiado aficionado a esto, pero algo sigo porque creo que es mi obligación. Si uno ve, por ejemplo, las series del CIS, nunca en la historia de la democracia española, desde 1977, nunca ha habido un primer ministro en el gobierno que a los 2 años de mandato tuviese el nivel de impopularidad y de rechazo que tiene Mariano Rajoy. Y eso quiere decir algo, sin duda ninguna. Algo quiere decir. Por tanto, es normal que ese partido pierda votos. El partido con el que él gobierna es normal que pierda votos. Es más raro todavía que el partido de la oposición, con un deterioro de un nivel tan brutal como el del partido del gobierno, siga estando por debajo. Eso es casi un fenómeno paranormal. O sea, eso, como dicen los catalanes, es para hacérselo ver, ¿no? Entonces, en esa situación, pues parece razonable imaginar que los partidos nuevos, los partidos pequeños, los partidos, digamos, casi prohibidos, pues vamos a recibir voto de esas dos desafecciones, ¿no? Pero ¿se va a saber hasta qué punto van a ir a la abstención? Pues mire usted, eso, una vez que pase el acto, pues los sociólogos interpretarán, dirán, harán encuestas, pero es igual. Lo importante es que los ciudadanos tienen que tomar una decisión importante el día 25 de mayo y los partidos pequeños especialmente tenemos que esforzarnos por llevar nuestras mejores razones a los ciudadanos, sin preocuparnos si se habían abstenido, eran del PP o de UPyD o donde fueran, porque los votos son solo de las personas y nada más. Creo que el señor López Víguez quiere añadir algo. Yo quería comentar una cosa. ¿A qué grupo piensa que nosotros nos sumaríamos? Bien, no, yo le voy a decir los grupos. Hemos estado muy relacionados y hemos contado con el apoyo del Grupo Conservador Inglés, los Tories. Yo fui ponente en el Parlamento por los Tories, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo una estrechísima relación con William Hague y con ellos. Y de otra parte está el Partido por la Libertad y la Democracia, con el cual comparto muchísimas afinidades con el Movimiento por la Francia, con los daneses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi corazón está dividido en cuanto a esa pregunta, pero quería saber si usted estaba pensando lo mismo. En cuanto a dónde van a salir los votos, no, mire usted, yo no sé dónde van a salir los de Vox, supongo dónde van a salir los de Ciudadanos, pero yo, en Impulso Social, estoy seguro que va a salir de aquellos que tengan la oportunidad de conocer nuestro proyecto, que no están afectos al mal menor y al voto útil y que son capaces de dar un voto de valor, de conciencia y de principio. Ese voto hoy está en la abstención. Ese voto hoy está aburrido porque no conoce una opción. El problema que está teniendo Vox, no tanto el amigo Juan Carlos, que es más telegénico y le gusta más la televisión y sale más en televisión, pero que está teniendo Vox o estamos teniendo nosotros es que no se nos conoce. Si se nos conociera, yo no necesitaba el voto del desencanto. Es más, es que no me gustaría el voto del desencanto. Yo quiero el voto, y lo que estamos buscando en Impulso Social es el voto del principio, el valor, que lo hay. Lo que pasa es que no podemos llegar a ellos, no accedemos a ellos. No sé. Bien. Bueno, solo quería añadir que abundo en la idea de que el voto es del votante nada más. Para los análisis sociológicos del voto, mirando obviamente a las elecciones que ya hemos tenido, en el caso de Ciudadanos hay, bueno, el fenómeno es curioso, pero viene voto de todos sitios, es decir, del nuevo votante, de la abstención, de exvotantes del PP, de exvotantes del PSOE,
incluso de exvotantes de Convergencia, ¿no? Lo cual uno, en fin, lo goza especialmente, ¿no? Cuando le quitan voto a Convergencia. ¿Sabemos de dónde viene? Sí, pero... Bueno, se confiesa. Vamos a ver, esto tiene toda la credibilidad que pueda tener la estadística. Bueno. Sí, sí, bueno, está calculado que el 9% de los votantes que dejaron de votar a Convergencia votaron a Ciudadanos en Cataluña, por lo tanto, no, nosotros no lo ha hecho no es necesario, el CIS. Yo creo entrar en diálogos. El CIS o el CEO, que es el CIS catalán. Sí. Bueno, perdóneme, usted puede no creer en la estadística, me parece muy bien, es su opción, pero yo le digo que esos son estudios estadísticos hechos por agencias demoscópicas de acuerdo con los criterios científicos de la estadística. Otra cosa es que usted no se lo crea. De acuerdo. Vamos un poco mal de tiempo, así concretamos las preguntas. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Juan Gonzalo Espina y actualmente soy el presidente del Grupo Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados, que representamos a un colectivo de 5.000 abogados jóvenes. Y también es un placer hablar en esta casa, que soy antiguo alumno, por lo tanto me siento bastante agradable aquí y entre vosotros. Bien, me preocupa bastante el debate al escuchar hoy a los tres ponentes, a los que agradezco muchísimo su intervención, sobre todo ver en uno de los ponentes que habla de un claro euroescepticismo, ¿no? Viene a decir que hay dos sentencias, que ha habido una sentencia europea que interviene y se inmiscuye en el Tribunal Supremo Español y en el Tribunal Constitucional, órganos completamente politizados en España, ¿no? Creo que en Europa tenemos una oportunidad todos los españoles con la democracia que tenemos hoy, ¿no? La democracia que tenemos en España es una democracia que está enferma y si no vamos a Europa, gracias a Dios, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ¿Puede concretar un poquito? Sí, ha conseguido modificar con la sentencia de Inés del Río una flagrante inseguridad jurídica en la que estamos todos los españoles, ¿no? La ley de desahucios, la única para terminar, gracias a Dios que vino de Europa, el que vino para Europa a decir, oiga, es que en España hay unos tribunales tan politizados que solo defienden unos intereses. Entonces mi pregunta es, ¿prefieren los tertulianos que volvamos a una peseta y volvamos a ser 20 veces más pobres de lo que somos hoy? Y si creen que el problema de la crisis económica actual de España viene de Europa o de los políticos que hemos tenido hasta actualmente. Muchas gracias. Por alusiones, me permite, porque estaba referida a mí la pregunta, ¿no? Pero solamente por alusiones. Mire usted, habla usted de un tribunal politizado en España. No le quito la razón, querido compañero, yo soy colega. Voy a leer lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria de Europa, a partir de una lista de 3 nombres propuesta por cada Estado miembro. ¿Eso qué es? ¿Independencia? ¿O exactamente la misma politización? ¿Dónde acredita usted, dónde puede asegurar usted que ese órgano es independiente? Tiene usted la declaración en la propia página de ellos. Segundo lugar, ¿somos más pobres con el euro, con la peseta o con el euro? ¿Es más pobre Inglaterra con el pound, con la libra? No, me permite usted. ¿Es más pobre Hungría con su forinto y con el euro? Hungría ha crecido en los últimos 5 años, España ha decrecido. ¿Es más rica o más pobre Chequia con su corona? ¿Lo es más o menos Dinamarca? ¿Es que acaso la convergencia que hemos hecho nosotros es la misma convergencia que hizo Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia? ¿Es que acaso nosotros pudimos tener 3 años seguidos de incumplimiento, de crisis, de convergencia del 3%, como ha hecho Alemania, sin ningún tipo de sanción? Al segundo año, a los 18 meses, se nos amenazó con una intervención. Esa es la diferencia que yo, colega. Gracias. No sé si alguno del resto de ponentes quiere intervenir. Sí. Yo luego volver a la peseta ni en broma, ¿no? Es decir, me parece que el euro quizás se adoptó con algunos defectos de carácter técnico que tienen que discutir los especialistas en temas monetarios. Yo no lo soy y no me atrevo a ir más allá de eso, pero es que ya me rechina, mi querido colega de la derecha ha hecho varias veces un argumento que los lógicos nos hace sufrir. Es el argumento de decir, Hungría, no sé qué, claro, pero no cuenta a los que te han ido bien, solo escoge a los que han ido mal. ¿Cuál ha ido bien?
No, pues ha habido zonas euro en las que no ha habido ese problema. ¿Cómo que no? Varios. O sea, el problema español es un problema que no se debe al euro. Se debe a la malísima política Dime económica. uno. ¿Pero cómo que uno? No sé. Vaya, pues varios. Es decir, Vamos a dejar que termine. ¿qué te voy a decir uno? No me da la gana de contestar uno. Tú lo que has hecho es el sofisma de escoger a unos países que no están en el euro y han ido bien. ¿Es que todos los países de la zona euro han ido mal? Vamos a ver. Alemania ha tenido un proceso. Alemania está mal. Vamos a ver, Alemania, repito, ha tenido un proceso que para terminar con la convergencia. Alemania está mal. No tenemos tiempo para entrar en estos debates paralelos. No es serio ese argumento. No, lo el es. euro Lo que no ha es serio, José funcionado muy Luis, bien es decir, en muchos sitios. En España no es que el euro haya funcionado mal, es que hemos tenido una política económica desastrosamente irresponsable. ¿Con euros o con pesetas? Por favor, ya está bien. Creo que ha quedado clara la posición de. Creo que ha quedado clara la posición de ambos. Parece que ha quedado clara. Y hay más de un ejemplo. Si somos un poco más concretos en las preguntas y en las respuestas, por favor, 2 más solo aceptaremos. Sí. Bueno, ¿está funcionando? Sí. Bueno, en referencia a lo que ha dicho el señor López Dieguez sobre los países que tienen la moneda local, o sea, su moneda que tenían antes del euro, la mantienen. Ha dicho ejemplos como República Checa, que en 2012 y 2013 tiene menos 2, ha crecido un 2% en 2012-2013, un 2,7%, y luego, por ejemplo, el ejemplo de Alemania en el otro lado. Y luego, la pregunta es, que no es, en referencia a esto de, ¿no es más el problema de cada país individualmente, el problema de que, o sea, la comparación de comparar Grecia con Reino Unido o Grecia con Dinamarca no es un poco frívolo compararlo más con la moneda que con lo que viene a ser la cultura económica y política de ese país? Me parece una pregunta magnífica, porque ahí se pone de manifiesto claramente la imposibilidad de trabajar con políticas homogéneas cuando no hay países homogéneos con políticas fiscales y políticas monetarias completamente distintas. Por lo tanto, usted en su propia pregunta está llevando la respuesta. Segundo, cuando está hablando de Chequia, está hablando de Chequia en relación a una moneda que, si usted la pone en equiparación de depreciación e inflación, ha crecido un 1,3%, si lo pone en equiparable. Igual que pasa con Hungría. Con lo cual, no puede trabajarse simplemente con el déficit, porque eso es déficit y no es con moneda equiparable en virtud de la propia depreciación o apreciación de la moneda. Pero usted ha hecho la pregunta y en su pregunta lleva la respuesta. Claro que no se puede hacer. Esa es la crítica. No se puede establecer políticas homogéneas para países distintos. Los PICs, como ellos nos llaman, los PICs, sabemos todos lo que refiere. Los PICs, como ellos nos llaman, no podemos tener políticas exactamente iguales que las políticas alemanas, las políticas inglesas, las políticas danesas y demás. Bueno, vamos a ver. El problema, Rafael, es que ya estamos en el euro. Entonces, la salida del euro tiene un coste que no me parece asumible. Otra cosa es pero eso es para el analista, no para el candidato a unas elecciones, que digamos, fíjate, ¿no? Fíjate España cómo se apresuró, fíjate cómo no se calculó la inflación terrible que se iba a provocar, fíjate cómo no se previó que con el dinero barato que iba a llegar, pues nuestro sistema financiero, que estaba en más de la mitad en manos de las cajas, instituciones terriblemente politizadas, iban a aprovechar todo ese dinero para hacer un montón de obra pública inútil, que iban a exponerse a un riesgo inmobiliario completamente fuera de cualquier racionalidad económica. Eso es lo que ha sucedido, pero eso no es culpa del euro, ¿eh? Eso es culpa de las prácticas de los gobernantes españoles, de la politización de las instituciones financieras españolas, de la locura de las cajas, de la merienda de negros que se organizó con las cajas de ahorros y cómo lo hemos tenido que pagar después. Juan Carlos, es decir, no es culpa de nadie que España haya tenido que ser rescatada, no es culpa del euro, quiero decir, es culpa nuestra. Ahora, es verdad que, acabo enseguida, es verdad que el estar en el euro nos dio acceso a todo aquel crédito baratísimo y a una lluvia de millones para quien los quisiera, porque aquello, en fin, era la política de expansión crediticia famosa que entonces parecía una buena idea. Oye, pero éramos nosotros quienes pedíamos. Pero Juan Carlos, Rafael, es que no tenemos más tiempo. No, solamente una cosa, Juan Carlos, hace tres meses o 5 meses, toda Europa estaba cuestionando el euro.
Y hasta hace 5 meses se nos estaba planteando salirnos del euro. Y no es un problema euroscéptico, es un problema técnico. Una intervención del señor González Quirós sobre esta misma pregunta. Es que afirmaciones tales como que toda Europa estaba cuestionando el euro son obviamente falsas. Porque toda Europa no ha cuestionado nunca nosotros, nada. respecto a nosotros, tío, respecto a nosotros, España. Miren ustedes, los problemas económicos de cada país, hoy por hoy, los países tienen la suficiente soberanía, esa que echa tan en falta el señor López Dieguez, como para tener que ser más responsables de lo que son, y funcionan bien los que son responsables y mal los que no lo han sido. En el año pasado, la Seguridad Social Española ha tenido un déficit, es decir, una diferencia entre ingresos y gastos de 45.000 millones de euros. 45.000 millones de euros. Comprueben la página correspondiente, han tardado en reconocerlo o lo han reconocido. Eso no tiene nada que ver con el euro, tiene que ver con una política irresponsable que seguimos haciendo en este país en materia de pensiones, en materia de fiscal y en materia de política económica. Y el gobierno lo oculta pudorosamente, porque nos quiere engañar diciendo que las cosas van bien. No, van fatal. Ese dato es estremecedor. Ese dato significa que la llamada hucha de las pensiones, con ese ritmo, y no hay ningún signo de que ese ritmo vaya a cambiar, no va a durar más allá de 2 años y medio. ¿Esto tiene que ver con el euro? No. Insisto, no. Los problemas de la política económica, del paro español, de la irresponsabilidad de los políticos, de la corrupción, no tienen nada que ver con el euro. Tienen que ver con el mal gobierno, con el pésimo gobierno que están protagonizando en los últimos 12 años, como poco, ese duopolio que juega a una oposición radical, a decir lo malo que es el otro, pero que al final hacen exactamente lo mismo, pactan las cosas que les interesan y nos imponen las políticas que cualquiera de los dos harían diciendo que no las iban a hacer. Gracias, señor González Quirós. Una última pregunta. Buenas tardes. Ante un problema que preocupa a muchos de los españoles, ¿qué tienen que decir sus partidos sobre el aborto? ¿Alguno? Yo contesto de tirón, ¿eh? Yo contesto de tirón rápido, ¿eh? Yo también. Aborto, en ningún caso, en ningún supuesto, bajo ningún concepto. Posición clara y impulso social. Yo voy a hacer una pregunta a él. Nuestro partido está absolutamente en contra de la idea de que el aborto pueda ser un derecho. Está absolutamente a favor de que se hagan todas las políticas que minimicen todo lo posible el número de abortos, pero no. Me gustaría saber si en lo que dice Rafael López Dieguez está diciendo que, por ejemplo, cuando una mujer aborta debe ser encarcelada, o cuando un médico ayuda a una mujer que aborta debe ser encarcelado. Me gustaría saberlo. Sí, voy a contestar. Voy a contestar sin lugar a dudas y con la autoría intelectual y material del aborto corresponde a la mujer que aborta. En ese sentido, el ilícito penal tiene que ser claro y terminante. Si la mujer aborta y el aborto es un ilícito penal, la mujer, como cualquier que incurre en un ilícito penal, debe ser sancionada y condenada. E igual exactamente en médicos. No es... Gracias, señor López Dieguez. Bueno, este no era el tema de debate. Vamos a concederles una última intervención. Es un tema también. Es un tema importante. De hecho, Elena Valenciano quería que fuera el único tema en las europeas, ¿no? No, vamos a ver. Una última intervención. El aborto no es un derecho, el aborto es una tragedia en cualquier caso. La cuestión es, pues, esa tragedia, cómo se trata desde la normativa, desde el ordenamiento jurídico. Creo que el enfoque debe ser siempre el de los supuestos que se pueden despenalizar, y creo que había un consenso social amplio en torno a los supuestos que se aprobaron en época de Felipe González. Creo que había un consenso social, no quiero decir que hubiera unanimidad, y me parece que la manera en que Zapatero tocó ese tema fue altamente irresponsable, como casi todo lo que hacía él, y que se trataba precisamente de generar conflicto, de generar tensiones y de ideologizar la cuestión. Bueno. Yo en España, ¿y usted? Disculpen, por favor, tendremos... No es el momento ni el lugar... No, disculpe, caballero, no es el momento ni el lugar... Disculpe. Yo creo que usted no me ha entendido, me parece.
Me parece que no. Bueno. Disculpe. Bueno. No mantengamos conversaciones paralelas. Por favor, guarden silencio. Vamos a dejar a los ponentes que intervengan. Bueno, déjenme que termine lo que estaba diciendo. A pesar de que de pronto me relacionan con Zapatero, lo que yo estaba diciendo es que Zapatero fue un irresponsable también en esto y generó un problema a conciencia. Bueno, oiga, ¿sigue usted entendiendo que yo estoy apoyando a Zapatero? Se lo vuelvo a decir, Zapatero era amante de crear heridas, de abrir cicatrices y de tensionar las cosas en España. Si todavía no está claro, bueno, pues entonces... Gracias. Vamos con un turno de conclusiones rápido de 3 minutos. Les pido por favor a los ponentes que sean lo más breves posible. Iremos en el orden inverso al que hemos comenzado. Señor López Diegues, si quiere intervenir. Sí, yo voy a emplear mis 3 minutos, 10 segundos para hacer una pregunta a don José Luis, ya que me ha dicho a mí. Don José Luis, ¿en Vox se admite algún tipo de supuesto aborto? ¿Están de acuerdo ustedes con la proyecto de ley formulada por el Partido Popular? ¿Contesto? Sí, 10 segundos. No, quiero aprovechar 10 segundos míos. Es un turno de conclusiones. No, lo digo porque me ha formulado una pregunta. Querría que me correspondiera a la pregunta porque creo que es un punto muy importante para... Seguro de que el señor González Quirós podrá contestarla en su turno de en su turno. Muy bien, pues me contesta en su turno. Bueno, o sea, yo creo que la postura nuestra en relación a este tema, que es un tema que no cabe duda que crea tensión, porque es un tema muy abierto, es un tema que afecta. Nuestra postura en relación al aborto es una postura muy clara. Como lo es también en relación a otro aspecto fundamental, que es las uniones homosexuales, donde creo que discrepamos también de los dos partidos que están en la mesa, porque ambos dos reconocen las uniones homosexuales. Uno bajo la forma del matrimonio y otro quizá no, pero nosotros también discrepamos en ese punto de forma completamente radical, porque son dos puntos que son radicales. ¿Existe vida o no existe vida? No existe un punto intermedio. No se mata un poquito. O se da vida o se quita la vida, en cualquier supuesto, en cualquier caso. Y el afectado y el que sufre las consecuencias es un ser independiente, que tiene vida independiente y derecho a vivirla con independencia de lo que pueda decidir sus padres en cada momento. Bueno, esto es en cuanto a la cuestión esta. En cuanto a la cuestión general, sí decirles que nosotros no quiero que nadie se vaya a esta sala pensando que nosotros no, desde Impulso Social, no queremos una Europa. Nosotros sí queremos una Europa. Europa sí, pero no así. Nosotros sí queremos una Europa, esa Europa donde realmente nuestra región sea una región fuerte, una región que sea capaz de enfrentarse a los riesgos del entorno y a los retos que tiene el entorno para nosotros. Sí queremos esa Europa, pero dentro de esa Europa es crítica que haya estados soberanos. Por mucho que se nos empeñemos, por mucho que se intente cuestionar o mofarse de este criterio, el Estado soberano será el principio que hará Europa grande. De lo contrario, caer en las políticas que se están intentando llevar a cabo, de promover regionalismos que conducirán a los nacionalismos y demás, será el fin de esta Europa que sí queremos, pero no en esta Europa, no en este concepto de Europa. Gracias, señor López Diegues. Sí. La posición de Ciudadanos en el tema europeo no se puede diferenciar, no se puede separar de un diagnóstico muy pesimista respecto a la situación española, resultado de las diversas crisis que se han superpuesto, la institucional, la económica, la crisis de valores, la crisis territorial. Y por lo tanto, como a la hora de compararnos con nuestros socios europeos vemos que somos campeones en paro, somos campeones en fracaso escolar, somos campeones en la falta de justificación de las ayudas que llegan de Europa, somos campeones en utilizar los fondos europeos para, pues, en fin, lo que hemos sabido ayer o anteayer sobre la formación en Andalucía, eso ya había pasado, por cierto, en Cataluña. Somos campeones en opacidad de las administraciones públicas, somos campeones de la baja competitividad. Hombre, yo creo que algo sí podemos aprender de Europa, en algo sí nos vamos a beneficiar de estar en el club de estados soberanos que de forma voluntaria y siempre de acuerdo con criterios de democracias, de estados de derecho, pulquérrimos desde el punto de vista democrático, deciden ceder cotas de su soberanía
pero eso en modo alguno significa, en modo alguno es comparable a la cesión de soberanía, no a la cesión, al robo de soberanía que se pretende realizar desde dentro del territorio de los Estados miembros, sino que es justamente lo contrario. Yo creo que precisamente en la integración europea está también una de las soluciones a las posibles derivas centrífugas dentro de los estados, de algunos de sus estados. El problema no es solo español. En Europa creo que hay una conciencia clara de que si en España triunfaran procesos separatistas, después el problema les vendría a ellos, ¿no? No veo a Francia muy partidaria de que suceda eso, por ejemplo. Por lo tanto, la visión de Ciudadanos es una visión europeísta en una Europa naturalmente muy mejorable, donde se termine paulatinamente con el déficit democrático, donde se ponga coto a las amenazas como el nacionalismo y como la falta de competitividad que nos puede dejar muy atrás en la carrera de la globalización. Y finalmente, pues con aquella parte del mundo donde estamos insertos por derecho propio desde siempre y con la que compartimos valores y culturas y geografía. Gracias, señor Girauta. Bueno, nosotros, como ya les he dicho, creemos que el proyecto europeo es un proyecto muy complicado, es un proyecto que no está libre de errores, no está libre de amenazas y no está libre de fracasos. De hecho, en los años que tiene, podemos decir que nos ha librado de grandes problemas. De hecho, Europa está viviendo el periodo de paz más largo desde que existe Europa, y ya eso es un gran avance, pero nos ha creado algunos otros problemas, y entonces hay que saber trabajar con paciencia, poco a poco, de manera democrática, de manera con debates finos, tratando de mejorar las instituciones y no simplemente de ponerlas en cuestión, sino de hacer algo efectivamente porque cambien, porque vayan en la dirección correcta. Hay que creer, desde luego, en que existe algo como Europa, que tiene un pasado y puede tener un futuro, y que tiene una unidad razonable, una unidad que efectivamente deriva de una cultura compartida durante milenios, que es una cultura de origen cristiano, con todo lo que eso ha significado desde el punto de vista del desarrollo histórico, que entre otras cosas implica, por ejemplo, el desarrollo de una cultura liberal democrática, que sería absolutamente impensable fuera de la matriz cristiana, por cierto. Y hay que saber apostar por eso y llevarlo a cabo con paciencia, pero sin pretender subordinar ese proyecto que de alguna manera acabará poniendo en un marco distinto al que ahora tenemos las llamadas soberanías nacionales, pero que lo hará conforme a los deseos y a la conveniencia de una unidad superior que iremos creando poco a poco, en un proceso que yo creo que será muy lento. Llevamos, grosso modo, 50 años, probablemente harán falta otros 50 o otros 150, pero creo que no hay que confundir los errores del camino con el carácter inequívoco de la buena dirección. La buena dirección es ir por ahí, de lo contrario estaremos perdidos en un mundo hostil, en un mundo en el que sencillamente nadie sabrá lo que es Europa, y Europa estará condenada al fracaso, a la desaparición y a la pobreza. En cuanto a la pregunta que mi amigo me formula con toda amabilidad acerca del aborto, yo tengo que decirle que, a diferencia de otros casos, no sé si es el suyo, Vox es un partido que trata de ser un partido nuevo, y eso quiere decir que es un partido con democracia interna. Nosotros hemos hecho un manifiesto en el que hemos puesto dos principios que son indiscutibles para cualquier afiliado de Vox, porque la única condición para pertenecer a Vox es firmar esos dos principios. Los dos principios que son es respetar la cultura de la vida en este punto, decir que el aborto no es un derecho y decir que es necesario hacer todo lo posible para combatir eso. ¿Cómo lo vamos a precisar en un texto legal y en un programa político? No lo voy a decir yo, lo va a decir la próxima asamblea del partido. Para que no crea que yo estoy eludiendo el debate, yo personalmente defenderé que haya casos en los que el aborto esté despenalizado. Por supuesto que lo defenderé. Porque creo que, aparte de que exista el derecho a la vida, desgraciadamente existen una cierta colisión de derechos y una cierta colisión de principios en los casos de aborto. Desde el punto de vista moral, yo no tengo duda ninguna. Cualquier aborto me parece un crimen. Pero yo
a diferencia de otras personas, soy un demócrata y soy un liberal. Y creo que el orden político y el orden moral no son exactamente lo mismo. Gracias. Son diferentes, son órdenes diferentes. Y que en el orden moral uno puede ser todo lo dogmático que quiera, pero en el orden político la ley tiene que ser establecida por el consenso de la sociedad libremente. Y nuestra sociedad, para bien o para mal, Silencio, de la por misma favor. manera... De la misma manera, yo comprendo que ustedes se pueden irritar, la verdad es irritante, pero quieren que les diga a cuántos españoles les parece importante esta cuestión a la que ustedes quieren dedicar tanto interés. Exactamente el 0,7%. El 0,7% según encuestas del CIS. El 0,7%. Disculpen. En mi caso, insisto, y no lo digo por ganarme el aplauso fácil de algunos de los que están aquí, lo tengo escrito, yo soy un profesor de filosofía y he escrito sobre esto. Me parece, desde el punto de vista moral, el aborto me parece absolutamente condenable. Pero eso no quiere decir que yo me encuentre en condiciones de imponer una pena de privación de libertad a cualquier mujer que aborte en cualquier caso. De todas maneras, yo no voy a ser quien decida esto. Yo voy a tener una opinión en el seno de un partido y se va a debatir esta cuestión como la otra cuestión a la que él alude, que es la cuestión de las uniones homosexuales. Si quiere también le digo mi opinión, pero creo que hemos venido aquí a otra cosa. Me parece que lo que ha hecho sacando este asunto ha sido, en un panorama en el que nos hemos llevado bien, un intento claro de agresión. Espero que te haya salido mal. No lo he intentado, ¿eh? No he intentado. Quiero una cosa, la pregunta ha venido formulada de ti a mí. Gracias. Gracias a los ponentes. Hasta aquí llega la mesa redonda. A continuación tiene la palabra el profesor Francisco Javier Alonso Madrigal, vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales, en representación de la Universidad. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Servicio de Actividades Culturales que me haya secuestrado para presidir esta mesa. La verdad es que es algo con lo que no contaba y me alegro mucho de haber estado aquí oyendo opiniones de personas que tienen opiniones bastante diferentes a las mías y que, sin embargo, he podido comprobar con agrado que comparto muchas de las cosas que han dicho, o algunas de las cosas que han dicho. Quiero agradecer también a todos ustedes su presencia hoy aquí, en un acto que no es un acto de la Facultad de Derecho, aunque haya sido organizado por alumnos de la facultad, es un acto convocado por la Asociación Jóvenes por el Mérito Político, entre la que, como digo, se encuentran alumnos de la facultad. Les doy la enhorabuena por haber organizado este acto. La Compañía de Jesús quiere alumnos conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. Creo que este acto es la expresión de vuestro compromiso con la política, un compromiso que la Compañía de Jesús quiere fomentar. Y, por tanto, os doy las gracias desde un punto de vista institucional por haber organizado este acto y por haber traído a estos ponentes. Por supuesto, doy las gracias a los intervinientes. No sé si calificarles de políticos, porque quizá no se encuentren cómodos con esta calificación. Desde luego, sí he visto abogados y profesores hablando, lo cual me ha gustado. Y lo que han sido quizás un poco naifs los organizadores es en pretender moderar a quien reúnen estas dos condiciones, de político, de representante político y de abogado o profesor. Pero bueno, creo que lo han hecho muy bien y por eso creo que mi presencia aquí es totalmente innecesaria. No necesitan ninguna tutela, afortunadamente, nuestros alumnos para organizar un acto de este tipo. La universidad, como digo, está encantada de promoverlos y de acogerlos y de cogerlos a todos ustedes hoy en un acto como este. Nada más. Yo les pediría a ustedes un aplauso tanto para la organización como para los intervinientes. Gracias, profesor Alonso Madrigal. Con esto concluye el acto. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Sí.